El taladro está perforando la pared y sujeto a un torque y fuerzas que se muestran en la figura. Es decir, aquí vemos que el taladro está en esta parte, como una parte rígida, está intentando perforar a través de la broca con un torque que aquí se aprecia que es de 20 Nm, y por otro lado la parte donde se está apoyando a través de una mano está ejerciendo una fuerza total de 150 newtons. Pero esta fuerza tiene sus componentes rectangulares a través del triángulo pendiente que vemos aquí. Nos piden determinar entonces el estado de esfuerzo en el punto A de la sección transversal de la broca, en esta parte del corte A-A. Es decir, que para una broca que tiene un diámetro, o más bien un radio, perdón, quise decir de 5 milímetros, vamos a definir el estado de esfuerzo en esta parte del borde de la misma, partiendo, como bien lo decía, de las condiciones de exigencia que se ven aquí. Bueno, esto no es más que aplicar los conceptos de carga combinada. Entonces, el primer caso para resolver esto implicaría calcular las cargas internas en ese corte. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esa sección, que lo voy a colocar precisamente en esta parte de aquí, y veamos qué es lo que está ocurriendo de forma detallada. Listo, entonces aquí tendría por un lado ya el sistema aislado, y en esta parte de la sección AA, en esta parte de aquí, voy a crear entonces las condiciones de carga interna que tendría la broca. Preliminarmente, como vemos, esta carga que está sobre la mano tiene una componente rectangular hacia arriba, aquí, y tiene una componente rectangular hacia la izquierda. Lo más seguro es que el material, para cada una de estas componentes, ejerza una resistencia a fin de que esto se mantenga en equilibrio. La que es horizontal y que va a la izquierda, sobre el eje X tendrá una imagen como carga normal. La que es vertical y hacia arriba, sobre el eje de la Y, tendrá una imagen también como carga cortante. Igualmente el torque que vemos en esta parte de acá, sobre el eje X, tiene otra imagen en esta parte de acá como reacción, que iría hacia esta parte de acá, al cual vamos a llamar torque. Y por último, como esta fuerza finalmente podemos decirlo que no está en el punto centroidal aplicada en la broca, tiene un brazo momento. Entonces aquí posiblemente se tenga que aplicar el principio de Varignon para resolver entonces un momento flexionante que voy a pintar aquí en rojo, y que tenga como principio de palanca el eje de la Z. Entonces miren que tenemos en este ejercicio 1, 2, 3, 4 cargas internas por resolver. Entonces en ese caso particular lo que procederemos es a realizar un balance de fuerzas y de torques y de momentos en cada uno de los ejes. En este sentido empecemos con el eje X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tendríamos una fuerza normal, esta negra que está aquí, restada con la fuerza de 150 newton, pero en su eje horizontal, que como se bien se aprecia aquí tiene un cateto de 4, ese triángulo pendiente, y una hipotenusa de 5. Esto es newtons. En teoría esto debe ser igual a 0. Al resolver esto sería 150 entre 5, eso son 30, por 4 son 120. Pasado hacia la derecha da entonces que la fuerza normal son 120 newtons. Vamos aquí a resaltarlos en verde para mantenerlos ahí presentes. ¿Qué tal si trabajamos con la sumatoria de fuerzas en Y? Que en el equilibrio debe ser igual a 0. Vemos entonces que la fuerza activa que produce la mano mientras se taladra tiene los 150, pero a la vez en el eje vertical tiene un cateto de 3 y la hipotenusa de 5. Esto en newtons. E igualmente vemos que aquí tenemos la carga cortante en azul que va hacia abajo, y como no existe otra fuerza en esa posición del eje Y, podemos decir que esto es igual a 0. Al resolver sería 150 entre 5 son 30 por 3, 90. Pasando el B hacia allá queda que esa carga cortante es igual a 90 newtons, que vamos a resaltar nuevamente en verde. Listo. Vamos ahora, ¿qué tal si trabajamos con el eje este que está aquí, el eje X, con el momento? Entonces haremos aquí sumatoria de momentos en el eje X son iguales a 0.
Entonces vemos que tengo un torque, en este caso de acá, de 20 Newton metros y van girando con el reloj. Entonces vamos a poner aquí 20, o más bien van en contra de las manecillas del reloj. 20 Newton metros restados al torque reactivo T, que en el equilibrio debe ser igual a 0. Entonces al hacer la operación me resulta que ese torque es igual a 20 Newton metros. Es el mismo. Entonces aquí en amarillo vamos a resaltar ese resultado. Vamos a cambiar este punto y coma por una flecha de que este es el resultado referente. ¿Okay? Es para no confundirnos. Seguimos entonces con los cálculos. Vamos a hacer ahora una sumatoria de momentos con respecto al eje Z, tal que en el equilibrio sean iguales a 0, dado que tenemos que tener en cuenta el momento flexionante por esta carga que no está sobre el centroide de nuestra figura de la sección transversal. Entonces, como bien lo había anticipado, hay que aplicar el principio de Varignon. Es decir, estas fuerzas producen independientemente unos momentos porque hay unos brazos que la distancian en cada una de las coordenadas. Entonces, por lo menos si comienzo con la vertical, que también está en este punto, aquí, esta vertical está distanciada con respecto al punto A en 400 milímetros. Entonces yo escribiría 150 por 3/5 newtons multiplicado por la distancia de 0.4 metros, que es lo mismo que 400 milímetros. Y como este momento va contrario a las manecillas de reloj, es positivo. Entonces prosigo en este caso con esta fuerza horizontal, que también estaría en este punto de acá, si la traslado aquí, dado que esta, como es una componente rectangular, también la vemos acá, y yo la puedo poner siempre que no me salga de la línea de acción de ella en cualquier parte. Se conoce como el principio de la transmisibilidad. Entonces, en ese orden de ideas vemos que aquí tendríamos, con respecto a esta rotación, un signo negativo, miren que va hacia allá. Entonces tendríamos a 150 por 4/5 newtons multiplicado por la distancia que son 125, esto que están acá. Entonces 0.125 mil metros, perdón. Ok, entonces ahora nos faltaría solamente el momento en Z, que como ven gira con el reloj, o sea que es negativo. Y esto en teoría es igual a 0. Haciendo las operaciones, resulta que el momento en Z es igual a 21 newtons metro. ¿Cuál voy a seguir resaltando en amarillo? Los momentos en amarillo y las fuerzas de traslación, por decirlo de alguna manera, que serían las de carga normal y fuerza cortante, de color verde. Listo. Ahora, ¿qué tal si nos vemos con las propiedades de sección? El área transversal, el momento de inercia alrededor del punto Z y el momento polar de inercia de la sección del taladro son. Entonces veamos, tenemos una sección circular con un radio de 5. El área simplemente sería multiplicar pi por SR al cuadrado. Entonces sería pi por el R, que son 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Este resultado es igual a 25 pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Este lo voy a resaltar en azul. Todas las propiedades de sección las vamos a resaltar en azul. Vamos a ver si no se me olvida. El momento polar, o más bien el momento de inercia alrededor del eje Z, que es el que vamos a usar para calcular el esfuerzo normal por flexión, sería igual a pi cuartos del R elevado a la 4. Es decir, que aquí sería pi cuartos, por 5 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Haciendo las operaciones me queda que es igual a 0.15 625 pi por 10 a la menos 9 metros a la 4. Seguimos resaltándolo en color azul. Y bueno, ya nos faltaría por otro lado el momento polar de inercia. Pero ¿por qué calcular el polar? Es una pregunta interesante. Bueno, en este caso hay que hacerlo porque tenemos un par torsor provocado por el giro
digamos que del mandril que conecta la broca. Entonces, como existe, lo más probable es que existan esfuerzos por torsión, los cuales dependen fuertemente de ese momento polar de inercia. Entonces, haciendo esa referencia por acá, tendríamos que el momento polar de inercia sería pi medios del r a la 4. Entonces aquí sería pi medios, de 5 por 10 a la menos 3 metros elevado a la 4. Esto es igual a 0.3125 pi por 10 a la menos 9 metros a la 4. Todo resaltado en azul. Solamente por referencia, miren ustedes que como el punto A está ubicado sobre un extremo de la broca, aquí no va a tener brazo de palanca un primer momento de área. O sea que, solamente para dejarlo claro, el Q con respecto al punto A debe ser igual a 0. Vamos a dejarlo también azul ahí. Y bien, ya creo que tenemos todas las propiedades suficientes. ¿Qué tal si nos enfocamos ya en los cálculos de los esfuerzos? Y empecemos con los esfuerzos normales. Entonces los esfuerzos normales van a estar, es una combinación, ¿no?, de carga axial y momento flexionante. Porque miren ustedes que tengo una carga normal existente y tengo momento flexionante. Para el punto A que está en la parte superior, miren que el momento estaría generando sobre esta región de aquí esfuerzos por compresión, dado que en esa zona está entrando. Y como tengo una carga también normal a compresión, produciría entonces un esfuerzo negativo total. Vamos a colocarlo aquí abajo. Entonces ese esfuerzo sería igual a la suma de los esfuerzos por carga axial y los esfuerzos por flexión, que no son más que la carga a compresión normal y la parte del momento flexionante que produce esfuerzos negativos por sus respectivos brazos. Listo. Perdón, esto es una I. Aquí. Así las cosas, vemos que si tenemos que el C es en el punto más alto con respecto a la fibra neutral y son 5 milímetros, esta parte de aquí sería mi C, podemos resolver entonces el problema de la siguiente manera. Tendríamos aquí a N nos dio, mírenlo aquí, 120 newtons. Entonces yo pondría menos 120 newtons divididos entre el área. Esa área nos dio 25 pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Todo esto restado con el momento flexionante que nos dio 21 newtons metro por el C, que ahorita lo acabamos de deducir como 5 por 10 a la menos 3 metros, sería el radio de nuestra broca, dividido sobre el I, que nos dio 0.15625 pi por 10 a la menos 9 metros a la 4. Al hacer esta operación nos queda que el esfuerzo normal combinado, o por el principio de superposición, es igual a 215 megapascales todo a compresión. Bueno, eso aproximadamente. Listo. Vamos a resaltar esto en verde, está bien. Vale, hasta ahí tendríamos entonces el resultado por esfuerzos normales en el punto A. Cabe aclarar que el esfuerzo cortante, como tenemos aquí en este caso, un primer momento de área en el punto A igual a 0, esta fuerza cortante, a pesar de que existe, en el punto A no produce esfuerzos cortantes. Recuerden que la teoría dice que en los extremos los esfuerzos cortantes son nulos, son más grandes en el centro de la sección transversal. Bueno, entonces bajo esa consideración podemos aquí hacer como una especie de arreglo, decir que el esfuerzo cortante para el plano XY provocado por carga transversal, teniendo en cuenta que la fórmula es BQA sobre I por T, aquí va a ser igual a 0. Y bueno, ya ahí sí definitivamente no nos podemos olvidar que como hay un par torsor, hay un esfuerzo torsional en el plano XZ, en ese caso, que para el punto A, provocado por torsores, va a ser igual a lo siguiente: torque interno sobre radio de giro sobre J.
Ese torque T nos dio, vamos a revisar aquí, en amarillo, 20 newtons metro. Vamos a ponerlo como 20 newtons metro. Aquí, vamos a ponerlo bien. 20 newtons metro por el radio, que coordinamos nosotros, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto dividido sobre el J, que nos dio 0.3125 pi por 10 a la menos 9 metros a la 4. El resultado de esta operación es cerca de 101.86 megapascales, que vamos a resaltar en verde. Bien, si de pronto deseásemos provocar el estado de esfuerzo, bueno, antes que nada, ¿por qué es XZ? Porque digamos que en el eje que se encuentra aquí, este de acá, este señor está en la cara de la Y con respecto a X, mientras que este de acá estaría en la cara que vemos en la Y o en la X con respecto al eje X, pero estaría con respecto al eje Z, en esa superficie, esta de acá. Mírenlo acá, que está coordinado con respecto al eje Z. Entonces, bajo ese enfoque, podemos aquí restablecer que si pintamos un estado de esfuerzo de un elemento, sería como algo así. Vamos a tratar de pintarlo lo más preciso posible. Tendríamos un elemento. Entonces, si para allá va la broca, para esta dirección, aquí sobre esta cara tendríamos esfuerzos por compresión, que son equivalentes a 215 megapascales. Y sobre esta superficie, para allá en el eje de del eje Z, tendríamos los esfuerzos normales. Aquí. Acá no se alcanzaría a colocarlo así como con aristas ocultas. Acá estaría otro más de este estilo. Bueno, aquí vendría hacia acá, este vendría hacia allá, y este de aquí, si hay que corregirlo, se conectaría con este de aquí, así. Bien, y este tendría un valor de 102 megapascales, que fue el que nos... 102, pues porque son 101.16, lo vamos a llevar a 102. Y listo, de esta manera entonces como concluiríamos el proceso que está relacionado a la determinación de los estados de esfuerzo en un punto particular de una broca que está taladrando una pared según la condición que se aparece visualmente hablando, ¿no?, en la pantalla.